Bien, hermanos, en esta hora de la tarde Dios les bendiga. Espero estén bien, de salud, físicamente, que Dios esté proveyendo para todas sus necesidades, que no falte el pan, que no falte la vestimenta, que Dios les bendiga en su fuente de trabajo. Y pues cuídense, hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a prepararnos para esta tarde, hoy jueves 27, vamos a buscar en el Salmo 51. Salmo 51, y voy a leer del versículo 1 hasta el 10, del versículo 1 hasta el 10, y dice así la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti, o de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo interior, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí vamos a escuchar el mensaje, hermanos, en esta hora, pidiendo, papá Dios, que nos bendiga y que nos abra el entendimiento, que todos nuestros 5 sentidos estén prestos para oír lo que Dios quiere decirnos. En la experiencia de este hombre, como lo fue el rey David, un hombre, según lo que hemos leído en su palabra, conforme al corazón de Dios. David, hermanos, tenía muchos hermanos muy fuertes, hablando físicamente, hombres de guerra, pero después de ver un profeta de Dios a sus hermanos buscando al sucesor del rey Saúl, muchos creían que aún el padre de David pensaba que iba a escoger a alguno de sus hijos mayores o más fuertes físicamente. Sin embargo, Dios no ve la apariencia, Dios ve la actitud, el corazón. Y entonces vio en David que era el hombre indicado, el hombre adecuado para cumplir sus ordenanzas, sus mandamientos. Y escogió ciertamente a este hombre, al rey David. Pero aquí, hermanos, en este capítulo, como en el capítulo 32, nos habla de una experiencia que vivió el rey David en libros atrás, de lo que él experimentó cuando fue rey de Israel, y su pecado y las consecuencias de tales. En esta hora, hermanos, les quiero compartir culpa y pecado. Culpa y pecado. Vamos a ver lo que es la culpa y el pecado. Y como primer punto, hermanos, lo que vemos aquí, lo que David pensaba acerca del pecado. Lo que David pensaba acerca del pecado. Si leemos, ¿verdad? Nuevamente, ten piedad de mí, dice este hombre, el rey David. Y puede ser que algunos de nosotros nos encontremos en una situación como la del rey David. O puede ser que cada uno esté viviendo o vivió y hay algo allí oculto, hermanos. Ahora sí, como dijo una hermanita, pecado no confesado, y vienen consecuencias, o vienen enfermedades, o vienen tragedias, porque hay veces que nosotros pecamos y ahí está el pecado oculto. Bueno, oculto para el hombre, pero para Dios no. Él lo sabe todo. Y el pecado que había cometido David, Dios lo sabía. Y los que han leído la historia de David saben de lo que estoy diciendo, y los que no, pues métanse a leer, ¿verdad? La historia del rey David.
Entonces aquí lo vemos en una actitud de clemencia, pidiendo misericordia a nuestro Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y después dice, borra mis rebeliones. Luego dice el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No olvidemos, hermanos, que todos nosotros somos pecadores arrepentidos. Pero hay veces que en ese pecado que ya nos hemos arrepentido, de repente vienen porque quedan cicatrices, ¿verdad? Pero hay pecados no confesados. Ese es lo peor. Cuando uno confiesa y se pone a cuenta con Dios, Dios dice que echa en lo más profundo nuestro pecado y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Él lo dice, pero a veces nuestra mente nos traiciona. A veces el salmista, perdón, el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer es lo que hago. Entonces yo no sé, ¿verdad? A veces nosotros hacemos algo que no queremos hacer y sin embargo lo hacemos. Entonces aquí este hombre lo vemos pidiendo clemencia, misericordia, piedad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque algo le estaba atormentando. Y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Y escuchen, y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Eso es cierto, hermanos. El pecado siempre está allí, tentándonos, provocándonos, está allí como dardos que lanza el enemigo para hacernos daño. El pecado siempre está delante de nosotros. Entonces, aquí este hombre dice, yo reconozco. Hay que reconocer, hermanos, que fallamos. Y pueden ser muchas las causas del pecado: la rebeldía, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la desobediencia. Y agréguele lo que usted quiera agregarle y que probablemente esté pasando, no sé. Pero este hombre dice, yo reconozco. Es de hombre, es de sabio reconocer cuando la regamos, como dicen por allí. Es de sabio reconocer cuando fallamos y ser mansos y humildes y pedir perdón. Y este hombre dice, porque yo reconozco mis rebeliones. No sé cuál es nuestra rebelión, cuál es tu rebelión de repente delante de Dios. Puede ser que tú te enojes todos los días con tu esposa, con tu esposo, o con tus hijos, o con tus padres, o con tu vecino, o con tu compañero de trabajo. Yo no sé cuál es tu rebelión. A lo mejor no lees la Biblia como siempre lo hemos machacado, hermano, ¿verdad? Dale como el machete, dale macheteando allí, porque a veces no leemos la Biblia y es pecado. No oramos y es pecado. No obedecemos a Dios, pues es pecado, es rebeldía. Y este hombre dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, lo que David pensaba del pecado es que es rebelión. Cuando no obedecemos a Dios, hermanos, aunque tú seas cristiana o cristiano por muchos años, si tú no obedeces a Dios, si tú no le eres fiel a Dios, tú eres un rebelde, en otras palabras, ¿verdad? David dice mi rebelión, pues que era rebelde. Entonces ahí lo dice en el versículo 3. Quiero citar un pasaje que es Isaías 14:13, y vamos a ver lo que nos dice ahí Isaías 14:13, y dice lo siguiente. Dice, tú que decías en tu corazón, a ver si se acuerdan de quién estoy hablando aquí. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Saben de quién está hablando aquí? De Satanás, que se rebeló en contra de Dios. Se quiso hacer más grande que Dios. Quiso sacarlo de su trono y vemos lo que le aconteció. El diablo se rebeló y hasta la fecha sigue siendo rebelde, y él siembra en tu vida y en mi vida, si nos dejamos, hermanos, rebeldía. La pereza, la ociosidad muchas veces nos gana y no tenemos ganas de
ni de orar, ni de leer, ni de estar activos dentro de la casa o aún en el trabajo o los quehaceres de la casa. El pecado entonces, hermanos, es rebelión. Y David decía que es rebelión, también dice que es apartamiento de lo recto. Y lo dice: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando hacemos todas las cosas mal hechas, cuando nos rebelamos en contra de Dios, desobedeciéndolo, hermanos, lo dice el versículo 4: contra ti solo he pecado. No quedamos mal con el pastor ni con la familia, quedamos mal con Dios, hermano. No tengas miedo a lo que te pueda hacer tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu patrón. Ten temor de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso, en un pasaje de la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos en hecho o palabra, lo hagamos como para el Señor. Todo, hermanos. Entonces el pecado, hermanos, es apartamiento de lo recto, de lo que tú sabes que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer. Ahí en el versículo 4 dice: es perder o errar al blanco. Es perder. Eso es lo que pensaba David del pecado, que es rebelión, que es apartarse de lo recto, pero también que es perder o errar en el blanco. Y lo dice el 4: contra ti solo he pecado. ¿Contra quién pecamos? ¿A quién le fallamos? ¿Con quién quedamos mal? Con nuestro Dios, el que nos da todo, el que nos da fuerza, el que nos da salud, el que nos ha levantado de tremendas enfermedades, el que nos ha librado de ciertos peligros, hermanos, que ya no lo contábamos. Y a Él le damos la gloria cuando pasamos estas situaciones, ¿verdad? Gracias a Dios porque salí de este malestar, gracias a Dios porque me libró del peligro y de tantas cosas. Pero cuando fallamos, le fallamos a Él. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entristecemos al Señor, causamos dolor a nuestro Señor, nosotros sus hijos, cuando hacemos lo contrario. Por eso David pensaba, ¿verdad? Lo que él pensaba del pecado, que es rebelión, tal como ya lo leímos en el versículo 1, 2, 3 y hasta el 4. Es apartamiento, es apartarse de lo recto. Tú y yo sabemos que es lo que Dios quiere: que nos consagremos, que nos santifiquemos, que seamos mejores cada día. Que el pecado es apartarse del camino de Dios, es errar, hermanos, es fallar. Entonces tengamos cuidado. Otra cosa, hermanos, segundo punto, lo que David pensaba del perdón. Vimos lo que David pensaba del pecado, que es rebelión, que es apartarse de lo recto, de los mandamientos, de los estatutos de Dios, y también que es errar, es no poner la mirada en el Señor, no seguir siempre, ¿verdad?, a nuestro Señor. Entonces, eso es lo que él pensaba del pecado. Pero, ¿qué piensa acerca del perdón? Dice, volvemos al versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces significa, hermanos, el perdón significa borrar. Es como cuando tú escribes algo y lo borras, o cuando si eres albañil o eres carpintero, si te equivocaste en poner mal la madera, o si te equivocaste en mezclar mal, o cualquier otro tipo de oficio que tú desempeñes, si tú te equivocas, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo de nuevo. Ahora sí que borrar aquello, quitar aquello, o volverlo a corregir y hacerlo bien. Entonces lo que David pensaba del perdón es borrar, y ahí dice: conforme a la multitud de tus piedades, borrar y cuenta nueva, como dice, ¿verdad? Señor, perdóname, borra mis pecados, Señor, quítalos de mí y no le tomes en cuenta, por favor, y ayúdame a no volver, a corregir, a reparar mi camino, Señor. Así que borra mis rebeliones, porque el pecado es rebelión, ya lo decíamos, y David sabía de esto.
Entonces dice, borra mis rebeliones. También dice ahí en el versículo 7, lavar. ¿Para qué nos lavan la ropa? Porque ya está sucia. ¿Para qué nos bañamos? Porque estamos sucios. Entonces, hermanos queridos, lo que David pensaba del perdón es borrar, pero también dice lavar. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame. ¿Para qué nos lavamos? ¿Para qué nos cepillamos los dientes? ¿Para qué nos lavamos las manos? Más hoy en día, ¿verdad? Lo que nunca habíamos hecho en toda nuestra vida. Hoy estamos aprendiendo a asearnos, a lavarnos siempre las manos antes de comer. A la fuerza. Porque si no lo haces, ese virus se te mete y puede acabar con tu vida. Entonces tenemos que limpiarnos. Y David pensaba del perdón lo que es borrar. Si te equivocas, corrige. Borra. Y Dios, hermanos, es el único que tiene el poder para borrar nuestros pecados que hayamos cometido y escribir de nuevo en su página, hermano, en su libro de la vida. Entonces, también, ¿qué significa lavar? Pero también significa en el versículo 8 sanar. ¿Sí? Sanar. Dice ahí el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Se recrearán los huesos que has abatido. En el capítulo 32, hermanos, si vamos tantito allí, ahí mismo en los Salmos, David pasaba por causa del pecado, tuvo enfermedades terribles, al grado que dice la Biblia que lo lloraba, llenaba de, eso lo dice en el capítulo 6 también, que inundaba de llanto su lecho a causa de los tremendos dolores que sufría, hermanos. Ahora sí, vuelvo a decir, por pecado no confesado. Porque el pecado que Dios no perdona, ustedes me van a decir que blasfemia contra el Espíritu Santo están en lo correcto, están en lo cierto. Pero el pecado que Dios no perdona, hermano, es el que no se confiesa. O sea, ya se los he dicho. Miren, el capítulo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa y de iniquidad en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. ¿Por qué gemía? Pues gemía de dolor, no por juego, gemía de dolor todo el día. Fíjense nada más. Hoy compadezco a los que han padecido este problema de este coronavirus o COVID-19. Compadezco, hermano, porque me lo han platicado. Un sobrino mío acaba de hablar anoche con él y dice que es terrible esta enfermedad, es dolorosa. No se lo deseo a nadie, tío, me decía. Así que los que todavía se mofan y juegan y piensan que son Superman o son héroes, cuídense. No tienten a Dios. No tienten a Dios. No tentamos a Dios, hermanos. Dice este hombre, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Un hombre fuerte, decía a mi sobrino, tío, yo pesaba 80 y no sé cuántos kilos, ahorita peso 72 o no sé cuánto, y se he bajado en estos días 11 kilos. Me platicaba así brevemente mi hermana Abby, me decía que cuando su esposo llegó a la casa, el niño Salvador le dice que si ese era su papá, lo desconoció. ¿Cómo llegó José, hermanos, a su casa? Bien delgado de su cara, de todo su cuerpo. Increíble, hermanos, lo que provocan las enfermedades. Y este hombre dice, se volvió mi verdor en sequedades. El pecado siempre trae consecuencias. Lo he dicho, hermanos, siempre. No pienses porque no te ha pasado nada y tú andas ocultando algún pecado, hermana, hermano, joven. No pienses que no te va a pasar nada. Algo te va a pasar. No esperes que pase. Mejor arrepiéntete y vuélvete a Dios.
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí empieza el 5, mi pecado te declaré, y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Terminen de leer ese capítulo también 30 y 32. Entonces, voy a terminar. Primero, lo que David pensaba del pecado. ¿Qué pensaba del pecado? Que es rebelión, apartamiento de lo recto y perder o errar al blanco. 2. Lo que David pensaba del perdón. Lo que David pensaba del perdón. Cuando uno confiesa a Dios, Dios borra. Ahí mismo en Proverbios, no recuerdo el capítulo y el versículo, dice, pero el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Al contrario, hermano, habrán consecuencias. Entonces David dice, por ahí dice, mi pecado te confesé. Ahí lo dice, te declaré. Dice el versículo, dice, a ver, el grupo de pecado y cuyo espíritu mientras cayese envejecía. En el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Del capítulo 32, versículo 5, mi pecado te declaré. Entonces, eso fue bendición para el rey David cuando él confiesa a Dios su pecado. Dios lo sabía, sí, pero él tenía que confesarlo. Entonces, hermano, lo que pensaba David del del perdón, es borrar, lavar y sanar. Y por último, ¿dónde David cifraba su esperanza para pedir como pidió? ¿Dónde David cifraba su esperanza para pedir perdón como pidió? En la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Dice, la relación de la misericordia de Dios inspira confianza para pedir el perdón. La relación de la misericordia de Dios mueve al arrepentimiento. Y el versículo 32, hace rato que lo leías, capítulo 32, del 1 al 6, ahí nos lo dice. Bueno, ya leí versículo 1, versículo 2 del capítulo 32 de los Salmos hasta el versículo 3. Pero dice el 4, 5 y 6. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. 5. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará hasta él, dice. Entonces, hermanos, vemos allí en el punto 3 que la relación de la misericordia de Dios inspira confianza. Dios dice que tiene misericordia de todos aquellos que se arrepienten, de todos aquellos que lo buscan y buscan reconciliarse con Él, tal como lo leemos allí en su palabra. Dice el versículo, voy otra vez al 51, dice el versículo, ahorita les digo, el 6 en adelante, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, ¿sí? No hay que seguir ocultando mentiras, hermanos, porque Dios lo ve y lo sabe todo. He aquí tú amas la verdad, sé sincero, sé honesto con Dios. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra nuevamente todas mis maldades, dice. Dice el 10, hermano, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, Señor. Crea en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ten misericordia de mí, dice este hombre. Ten piedad de mí, dice el rey David a Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, culpa y pecado, ahí está. Pongámonos a cuenta con Dios.
Pecado no confesado trae consecuencias. Pecado oculto trae consecuencias. El que encubre, hermano, no encubramos nuestros pecados. Si te sientes con ganas de no orar, de leer, te sientes desanimado o te sientes que estás solo, no dejes que el pecado, no sé, de la desidia, de la ociosidad, el pecado de desmotivación que el enemigo también trae hacia nuestras vidas, no dejes que te gane. Ponte a cuenta con Dios y haz como hizo este hombre, ¿verdad? A veces nos rebelamos y por esa rebelión es que a veces nos sentimos solos. El pecado viene a ser piedra de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual, viene a ser piedra de tropiezo para nuestra relación con Dios. Y cuando eso pasa, hermanos, el gozo, la paz, no la sentimos, se aparta de nosotros o nosotros nos apartamos de eso, hermanos. Entonces no permitamos que el pecado, la culpa, siempre nos ate y nos mantenga allí encerrados o atados o encarcelados. No permitamos eso. Confesemos nuestros pecados, hermano, pidamos misericordia de Dios y Él nos va a ayudar a salir adelante. Bien lo dice, pues, ten piedad de mí, Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 32, volviendo al capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense nada más. Pero mientras calla uno, hermanos, mientras uno no confiese y todavía tiene ese pecado de culpa, hermanos, entonces hay problema en tu persona. No te permite gozar de la paz, no te permite disfrutar de la felicidad, del gozo y de la vida eterna que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, culpa y pecado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confesar nuestros pecados para estar en paz con Dios, para que tengamos acceso directo ante la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No somos perfectos, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero tampoco hay justificación ni debe haber excusa. Ponte a cuenta con Dios, pídele perdón para que las bendiciones de Dios sigan fluyendo o fluyan aún más en tu vida espiritual por tu buena relación con Dios. Confiesa tu pecado y apártate, porque de lo contrario, hermanos, te puede pasar lo mismo que al rey David. Tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Y este hombre dice, mientras callé. Así que, hermano, el pecado trae consecuencias. No calles. Ponte a cuenta con Dios cada día, pídele perdón. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios, porque de una o de otra forma, lamentablemente, a veces fallamos. Así que, hermano, pues ánimo, Dios te bendiga. Ten una buena relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura. No te sientas mal, no te culpes, no dejes que el diablo, el mundo o tu carne te ganen y te mantengan con una actitud de pobreza o miseria espiritual. No lo permitas. Deja que Dios tome el control a través de su Santo Espíritu de tu vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.